La pobreza devenida a partir de la inflación y tantos años en los cuales la economía de la Argentina ha ido a contrapelo del bolsillo de los trabajadores. Todo eso y su impacto en la educación. Un informe muestra cómo el nivel socioeconómico de los estudiantes incide fuertemente en las trayectorias escolares, desempeño escolar y pobreza. Un nuevo informe del Observatorio Argentinos por la Educación. Saludamos a uno de los analistas e investigadores, a Martín Nistal, quien está en contacto con nosotros. Martín, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto saludarte nuevamente, aunque como suele ocurrir a menudo, no son buenas las noticias, que en realidad vienen a demostrar una vez más, como si hiciera falta, que la educación y el sistema educativo es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Contanos, en esta aproximación, ¿cuál es la realidad que ven en las aulas, que han determinado a partir del estudio que han realizado, entre esto que tiene que ver con la educación y la situación de pobreza? Bueno, desde el Observatorio de Argentinos por la Educación y junto a Martín de Simone, tratamos de darle un poquito de luz a este grupo siempre vulnerado, siempre con condiciones más difíciles que el resto, que son aquellos que están debajo de la línea de pobreza, ¿no? Aquellos en situación de pobreza. Tratamos de darle luz a ellos y en concreto, bueno, sabemos que en Argentina los estudiantes de último año de la secundaria, el 40% son pobres. Y vemos que el 14% de esos chicos que son pobres logran resultados satisfactorios o avanzados en lengua y matemática, es decir, logran aprender lo que deberían aprender. Entonces nos preguntamos, bueno, sabemos que los índices de pobreza son crecientes, sabemos que la situación es complicada y solucionar eso excede a las escuelas y probablemente muchas veces a los ministerios de educación. Entonces, bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer o qué otras cosas podemos tratar de entender para, sacando la discusión del nivel socioeconómico por un momento, podemos solucionar de los estudiantes? Entonces, nos parecía justo comparar a los chicos en situación de pobreza entre aquellos que tienen buenos desempeños en términos de aprendizaje versus los que no los tienen y ver si podemos aprender algo. Y aprendemos varias cosas. Por lo pronto, algo que ya sabíamos y que es bien sabido en educación es que el nivel educativo de los padres y el capital cultural de vuelta es un gran determinante de las trayectorias de los chicos. Esto lo medimos como el nivel educativo, máximo nivel educativo alcanzado de los padres o la cantidad de libros que hay en el hogar, no porque haya que entregar bibliotecas mañana a los chicos, sino como un indicador de que si vos venís de una familia que se suele leer, que se suele estudiar, que la educación importa, entonces eso ayuda a tus trayectorias escolares. Pero también ponemos foco en cosas como el embarazo adolescente o el trabajo adolescente. Y vemos que aquellos que tienen buenos desempeños en menor proporción trabajan respecto a aquellos que también son pobres, pero que logran bajos desempeños. Entonces, la maternidad y la paternidad pasa a ser un gran determinante de los aprendizajes, como también lo es la necesidad de salir a trabajar, ¿no? Entonces ahí tenemos dos potenciales betas para hacer política educativa que exceden a los niveles de pobreza que sabemos que son una tarea más titánica y más difícil de resolver que esto, ¿no? Tal vez focalizar políticas para aquellos que deciden salir a trabajar o aquellos que se enfrentan a la situación de maternidad o paternidad sería una buena solución. Evaluaron también, Martín, la proyección de los estudiantes, ¿no? ¿Qué planea una vez terminados los estudios? Si tienen la intención de continuar, si más bien quieren trabajar. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, eso creo que es una de las partes más interesantes, creo yo, porque vemos que los chicos que logran buenos desempeños, de vuelta siempre hablando de aquellos en situación de pobreza, los chicos que logran buenos desempeños aspiran en mayor proporción que aquellos con bajos desempeños a la universidad. Entonces vemos que una gran proporción, un 69% de los chicos que logran buenos desempeños aspira a seguir estudiando, lo cual es buenísimo. Lamentablemente este número se hace efectivo en números mucho más bajos. Pero respecto a los bajos desempeños, aspiran a la universidad mayormente.
Por otro lado, si vemos como la contracara de aquellos chicos que solo aspiran a trabajar y a no continuar sus estudios, vemos que en mayor proporción lo hacen los chicos de bajos desempeños, ¿no? Entonces, los chicos de alguna manera perciben cuando les va bien en la escuela, perciben cuando ven potencial en seguir estudiando y seguir desarrollando sus aprendizajes. Entonces, bueno, por supuesto que esto genera motivaciones y cosas importantes para el futuro de los chicos. Te pregunto respecto de la percepción, más allá de los estudios que realizan, que son siempre tan importantes. Digo, la salida de la pandemia, donde estaba marcada también la cuestión económica de cada familia, la accesibilidad, la conectividad, ¿cómo marca todo el futuro? ¿Es más simple ir al cole que estar aislado para los chicos que tienen menos recursos? Bueno, lamentablemente, datos post-pandemia tenemos pocos todavía. Estamos bastante ciegos en términos de datos educativos post-pandemia. Solo tenemos las pruebas a aprender que salieron hace poco, que son solo para primaria. Datos para chicos de secundaria tenemos poco y nada, para no decir nada. Al menos público, ¿no? Entonces, lamentablemente, pasada la pandemia, podríamos decir, seguimos bastante ciegos como sociedad y no sabemos bien si la política sabe bien a todos los problemas que nos enfrentamos. Desde el Observatorio de Argentinos por la Educación hemos mostrado algunos números. Cuando salen las pruebas a aprender que se hicieron en 2021, habíamos visto una pérdida de aprendizajes enorme, sobre todo en lengua, y una caída post-pandemia que era dramática y nunca antes vista. Entonces, bueno, estamos a la espera de resultados más concretos, entender un poco cómo cambian estas percepciones cuando los chicos claramente vienen afectados sus trayectorias escolares, claramente vienen afectados sus aprendizajes. Entonces, probablemente también, y ojalá que no sea así, probablemente también hayan afectado sus percepciones a futuro, ¿no? Probablemente los chicos aspiren a menos a seguir estudiando. Claro. Y ese tipo de cosas. Martín, consultarte por otra cuestión también que tiene que ver con la agenda. ¿Cómo toman ustedes, cómo reciben esta cuestión del ajuste, del recorte presupuestario y el impacto que va a tener en el área de educación? Bueno, desde el Observatorio de Argentinos por la Educación sacamos un comunicado dando luz a lo que fueron los anuncios del recorte del presupuesto. Hay una reducción de 5% en el presupuesto nacional. Recordemos que 3 de cada 4 pesos los ponen provincias y 1 de cada 4 pesos los pone la nación. Bueno, hay un recorte equivalente al 5% del presupuesto nacional. Y esto de vuelta pone en tela de juicio la importancia de la educación, ¿no? En los últimos 10 años, solo una vez se cumplió la meta del 6% del PBI en inversión en educación. En los últimos 10 años, solo una vez. Y por supuesto, esos ajustes no ayudan a que la meta establecida por ley del 6% del PBI se cumpla. Ojalá que se logre cumplir. Bueno, de vuelta estos ajustes de 50.000 millones de pesos no van en línea con eso, ¿no? Hablaste recién tangencialmente de la cuestión del embarazo adolescente. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se relaciona con las situaciones de menos perspectivas hacia futuro? Hemos hablado con gente que está en el campo, en las aulas, y nos dice que hay chicas que por no tener un futuro solamente lo encuentran a partir de la posibilidad de ser madres. ¿Cómo visualizan ustedes esto? Bueno, acá estamos viendo, creo yo, solo una proporción de la gente, de los chicos que se enfrentan a situaciones de embarazo adolescente. Estamos viendo solo a los estudiantes. Pero probablemente los más afectados sean aquellos que ya no son estudiantes y que tuvieron que abandonar la escuela o que decidieron abandonar la escuela. Entonces, la situación de embarazo adolescente probablemente exceda o quede por fuera de las escuelas, lo cual es más tremendo todavía porque el acompañamiento no se hace efectivo, porque los acompañamientos se reducen, porque si vos sos mamá o papá adolescente y vas a la escuela, al menos vas a tener una contención mayor que si no lo haces. Pero sabemos que atravesar esas situaciones es extremadamente complicado. Pero sabemos, creo que en Argentina sabemos, hay datos que respaldan que el embarazo adolescente viene cayendo de manera importante en los últimos años. Las razones probablemente sean múltiples y no sabemos bien por qué, pero
Sí sabemos que el embarazo adolescente ha caído rotundamente en los últimos 6, 7 años, lo cual nos muestra una buena perspectiva, digamos, a futuro, ¿no? Y de vuelta, esta relación que había con... digamos, creo que esto hay que pensarlo de forma común, ¿no? Si vos tenés que tener un hijo a los 15, 16, 17 años, tus aspiraciones a futuro probablemente cambien rotundamente. Claro. Eso deberíamos entenderlo todos, y combatir el embarazo adolescente no deseado debería ser política de Estado. Bueno, y ojalá que las caídas estas importantes de los últimos años en términos de embarazo adolescente bueno, vengan en parte por políticas estatales y no por otras razones, ¿no? Pero creo que lo importante es seguir combatiendo el embarazo adolescente, que claramente es una problemática de abandono y de desempeño escolar. Sí, no deja de ser muy interesante el dato que nos proporcionás a ese respecto. Martín, gracias por tu tiempo. Como siempre, tu amabilidad nos ha servido de mucho en esta tarde. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por hablar de educación, que como verán lo necesitamos mucho. Que tengan un buen día. Un abrazo. Chao.